aquí, de Referente Diferente, en esta fórmula perfecta que tú nos acompañas. Y hoy tenemos un programa especial que es parte de lo que fue una promesa, y en este año, en una temporada que arrancamos, claramente está concatenado hacia la programación de Referente Informativo con el cambio climático, pero no nos podemos alejar transversalmente de lo que son las energías. Y hoy tenemos un investigador, Emilio, quiero darte la bienvenida. Gracias. ¿Verdad? Agradecerte toda tu investigación, todas esas fórmulas que siempre realizan a lo venezolano, toda nuestra estructura académica. Bienvenido. Ahí tenemos bastante información. La doctora Delcy, con este cambio climático, con este esfuerzo permanente, ya llegó a alianzas con una empresa argentina para culminar proyectos que estaban pendientes, como Estocoma y otra parte más de lo que es ese proceso que viene del Caroní. Pero también hoy vamos a conversar del gas, el petróleo, otras alternativas. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, yo básicamente voy a enfocar el tema de que las decisiones de este tipo no se pueden tomar, digamos, para decirlo de manera muy sencilla, viendo un libro de contabilidad, viendo cuáles son las mejores opciones económicas en el momento. Hay que tomar decisiones con sentido estratégico y sentido histórico. O sea, que tiene que tomarse en cuenta no solamente el tema económico del momento, sino el tema de cuál es digamos, la mejor estrategia que nos permite en las décadas por venir afrontar los problemas energéticos. Entonces, lo que más debemos tomar en cuenta es que la generación hidroeléctrica, que es excelente desde el punto de vista de que es una energía potencial, ¿no?, en los recorridos del agua, es una energía potencial que se aprovecha y no hay que quemar combustibles fósiles ni ningún otro tipo de combustible para generar energía. Es decir, es una energía aparentemente limpia y eso es importante. Pero como estamos en un tema también de cambio climático, el cambio climático que además yo creo que hay también mucha histeria con respecto a ese tema, pero es real, porque ha habido digamos, situaciones en la historia, como por ejemplo volcanes y otro tipo de fenómenos digamos, naturales, que pueden producir catástrofes climáticas. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para eso y no podemos depender solamente de lo hidroeléctrico. Es una decisión con sentido histórico, más que una decisión con sentido de que el megavatio hora puede ser más económico de una manera o de otra. Es decir, hay que tomar decisiones sobre la base de que puede haber digamos, catástrofes climáticas que han ocurrido en el pasado. Se dice, por ejemplo, que muchas civilizaciones de Mesoamérica que dejaron ciudades intactas y tuvieron que huir, la hipótesis más plausible es que fue por un cambio climático. Estamos hablando de hace 500 años, de una sequía repentina. Imagínense, por ejemplo, una sequía repentina en las fuentes del río Caroní. Eso podría suceder. De hecho, ya tuvimos una emergencia climática en la era, creo que fue el 2012, no recuerdo exactamente 2010 bien. Creo que fue. O 2010. Y después vino a final de año una gran lluvia, mira. Eso ya que fue la primera vez, pues, que fue la primera vez que tuvimos una emergencia con la represa de Guri, claro, que hubo que hacer una cantidad de medidas muy fuertes
de acomodar horarios de trabajo y horarios comerciales y obligar a todas las grandes, digamos, centros comerciales a tener su propia generación eléctrica con plantas de diésel y de gasolina. Y entonces eso pudo ser perfectamente un anuncio que nosotros hemos debido aprovechar, imagínate, hace 16 años. Sí. Entonces nosotros tenemos que, y ahora se está anunciando el Super Niño. Claro, pero fíjate, ahí tenemos un video de la doctora Delcy, porque nosotros vamos por escala, pues este es un programa, y quiero agradecerte, Emilio, porque yo sé que tú estás escribiendo en varios diarios. Uno es el Correo Orinoco, quiero saludar a la familia del Correo Orinoco, porque son esos detalles, el por qué hoy salimos con esas energías que están, y las tenemos nosotros aquí, ir transformando automáticamente, pues estamos como simulando. Estamos en una simulación estratégica de generar hipótesis ante todo este mal global. Pero hoy tenemos una decisión acertada de la doctora Delcy de cómo Tocoma y Macagua se están ya perfilando, que pronto vamos a tener las operativas, proyectos que tienen años y había que hacerlo, pero en este programa también vamos a hablar lo que es el gas, el petróleo y otras cosas más que podemos también incluir en todo esto y cuidando el ecosistema que tiene nuestro medio ambiente. Vamos a ver esta cápsula, la doctora Delcy, que oportunamente y perfectamente está generando políticas. Palabras de la ciudadana doctora Delcy Rodríguez Gómez, presidenta de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, muy buenas tardes. Quiero dar la bienvenida muy especial a los representantes de la empresa IMSA de Argentina, a su presidente Jorge Salcedo, a todo su equipo que ha venido trabajando junto a nosotros para culminar un proyecto de gran envergadura para Venezuela, terminar la central hidroeléctrica de Tocoma, que conjunto a Guri, a Caruachi y a Macagua conforman nuestro sistema hidroeléctrico del Bajo Caroní en el estado Bolívar. Eso tiene un gran significado para el sistema eléctrico nacional. Por eso, el 13 de junio estuvimos acá firmando nuestro memorando de entendimiento y ya estamos firmando, el día de hoy se ha firmado el contrato para que inicien los trabajos, tanto en Macagua como en Tocoma. Y este proyecto de Tocoma fue concebido justamente para aportar más megavatios al desarrollo económico de Venezuela. Hoy sabemos la afectación que tiene nuestro sistema eléctrico nacional y por eso trabajamos sin descanso en la recuperación. Fíjense, ayer tuvimos el pico de demanda más alta en los últimos 8 años. 15.726 megavatios fueron demandados, la más alta en los últimos 8 años. Y nosotros tenemos un plan de ahorro, primero por la afectación que significó el doble terremoto, que, bueno, sacó a la planta termoeléctrica de Termo Carabobo en el centro del país, que le brinda estabilidad al sistema eléctrico. Se perdieron 600 megavatios gracias al trabajo Corpoelec. Saludo a su nuevo presidente, Juan Fernández, ingeniero, que viene de la casa de Corpoelec. Felicitaciones. Y hemos venido trabajando, ya hemos recuperado el 50% de esos 600 megavatios. En los próximos días y semanas vamos a seguir recuperando, trabajando en la recuperación de las líneas de transmisión que se cayeron con el doble terremoto, pero esta firma significa ya nuestra visión a mediano y a largo plazo, que es la incorporación de más megavatios al sistema eléctrico nacional, más estabilidad al sistema eléctrico nacional y el aporte en el equilibrio del desarrollo nacional. Estamos en el plan de ahorro, yo lo vuelvo a enfatizar. Tenemos las demandas más altas, las temperaturas más altas, el calor más intenso, justamente derivado de la emergencia climática. Y esa emergencia climática, bueno, está llevando a que las temperaturas en los océanos estén superando los niveles que el planeta entero se había propuesto respetar. Hemos excedido ya ese límite y la emergencia climática la estamos viendo. Sequías prolongadas, lluvias intensas, tormentas eléctricas y nosotros tenemos que fortalecer el sistema eléctrico,
recuperarlo de la coyuntura del terremoto y fortalecer el sistema eléctrico, consolidarlo para hacer frente a estos desafíos climáticos que se vienen no solamente a Venezuela, sino a países de la región y del planeta. Si usted ve hacia Asia, tifones, monzones; si ve a nuestro continente, inundaciones, sequías. Así que nosotros tenemos que prepararnos y por eso es el llamado al pueblo a la conciencia, a la conciencia. Bueno, quiero saludar al ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, a todo el equipo de Corporea, a la clase trabajadora, que son los detalles hoy, es la que mueve el país. Como siempre emergemos, quiero saludar a la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores del Campo, la Pesca y la Ciudad, todo el Estado Mayor, realmente al sector eléctrico, con todo lo que es hoy la organización de la clase trabajadora. Saludar al Ministerio del Trabajo también, al magistrado emérito Castillo, quien es nuestro ministro, a la familia Erincre, a Guillermo Golding, igualmente, todo un esfuerzo permanente con la clase trabajadora, con todo lo que se está haciendo, porque ante toda esta actualidad no podía faltar que la Venezuela de hoy está resiliente y está buscando desde los detalles con nuestra presidenta, la doctora Delcy, lograr esas asimetrías ahora con el clima y contribuyendo constitucionalmente con el Estado social. Quería que tú nos dieras un prima, porque venimos con tu tema, pero en el próximo segmento, el tema de lo que son las energías. Pero ahorita yo quería que tú nos dieras, antes de irnos a la pausa, sobre esta oportuna y perfecta decisión, porque no podemos tener todo un sinfín de inversión que se hizo, y esto va a tributar a aumentar los megavatios. Sí, bueno, imposible decir que eso está mal, eso está muy bien. Esa inversión va a aportar megavatios siempre y cuando tengamos los niveles de agua que hemos tenido, digamos, en toda la historia de Venezuela, desde que se tiene registro. Realmente el año 2010 fue un caso especial. Es posible que haya habido otros que no hayan sido debidamente registrados, pero esta decisión, digamos que apunta en la dirección correcta, pero podemos hacer una similitud, como si tú tuvieras un carro y tienes que atender el motor y los frenos. Bueno, estamos atendiendo el motor, pero tenemos que atender los frenos. Es decir, hay que atender el tema de la generación termoeléctrica, que es lo que vamos a hablar con más detalle, pero hubo un anuncio también de la presidenta, Delcy Rodríguez, que cuando dijo que se iban a incorporar este año 4.800 megavatios de energía termoeléctrica. Entonces, eso es, digamos que es como el backup, por decirlo así, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tener el backup, porque la energía hidroeléctrica nos puede fallar simplemente porque llueve menos un año. Pues puede pasar un año que llueva menos. La misma presidenta dijo que hay temas, digamos, todo el cambio climático en el mundo que ha producido sequías, que ha producido en otros lados lluvias excesivas. Bueno, puede suceder por una carambola climática, porque fíjate, el fenómeno del Niño se origina en el Pacífico. Claro, ese patrón climático es muy complejo. Sí, se origina, sí, es muy complejo hacer la modelación del clima complejo. Se origina en el Pacífico. Claro. Se incrementa la temperatura del agua del Pacífico, eso tiene repercusiones mundiales. Y yo espero que no vaya a haber un cambio climático de consecuencias tan catastróficas que tengamos que, digamos, que la dependencia de la hidroeléctrica pueda llegar a ser más bien un problema. Fíjate, ¿no? Pero, digamos, en la medida en que previsiblemente no va a ocurrir eso que estamos poniendo como peor escenario, porque ese peor escenario tiene una probabilidad, pero yo le asigno una probabilidad pequeña. Pero aún cuando la probabilidad es pequeña, es como usar el cinturón de seguridad. Tú no usas el cinturón de seguridad porque te vas a estrellar ese día, sino porque hay una probabilidad pequeña de que ocurra un accidente y el cinturón te protege. Entonces,
ante esas probabilidades pequeñas de que ocurra una emergencia climática en el caudal del río Caroní, pues nosotros tenemos que tener el plan B perfectamente diseñado y hay que hacerlo con sentido histórico, con sentido estratégico de proveer energía eléctrica, digamos, a los procesos esenciales y a la población. Fíjate, todo esto va concatenado hoy, que tenemos, gracias a Dios, y ojalá que entendamos todos, porque hay una mayoría que está clara, cuando hay un gobierno social, una constitución y la doctora Delcy llevando esto, que las prioridades hoy de la inversión es hacia todo este tipo de fórmulas que buscan es consolidar la vida de las y los venezolanos. Quiero permitirme, con todo el respeto, Emilio, irnos una pausa. No se separen porque quiero tocar los temas de lo que es tu tesis de trabajo, que quiero agradecerte todo este año y hemos conseguido, gracias al profesor Wilder, al profesor Omar, material audiovisual que nos puede dar inclusive una visión meridiana de lo que hoy se concatena con las termoeléctricas, que acertadamente y oportunamente ya la doctora Delcy anunció que va concatenado con esta fórmula de lograr que esta mitigación de lo que es el proceso eléctrico ya lo pasemos un pasado, ya le damos ya un paso y logremos la unificación y resolver este problema estructural que tiene años en cola, añales en cola, lo que es el sistema eléctrico, y en otros países está aún peor. Pero vamos a ir a una pausa, no se separen. Volvemos otra vez, gracias a los mensajes que nos llegan. Aquí está ahorita viendo, un saludo, estamos activos hoy como siempre, es un esfuerzo permanente, es una televisora diferente. Quiero saludar a Gestión Comunicacional del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, nuestro general Benzi Guerrero, todo su equipo, en el esfuerzo que hoy tenemos que hacer en lograr comunicar. Comunicar es vencer. Saludar al equipo de la gestión comunicacional, muy respetuosamente, al despacho de nuestro ministro, nuestro general y jefe Gustavo González López, igualmente a nuestra universidad militar, nuestra Academia Militar de la Guardia Nacional, a nuestro rectorado y a todos, y también a la Academia de Inteligencia y Contrainteligencia, una universidad estratégica. Es nuestra Academia de Inteligencia y Contrainteligencia General y Jefe Simón Bolívar, de nuestro SEBIN, y volviendo aquí hoy, aterrizando con la Universidad de la Simón Bolívar, estrategia perfecta de nuestros doctores que siempre dan una visión epistémica de lo que es hoy ese desarrollo. Tenemos una cápsula. Nos puso, de verdad, a trabajar, apreciado investigador. ¿Por qué? Porque es una visión hoy de cómo el gas natural, el gas metano, son parte de una cotidianidad hoy. Es decir, hoy nosotros lo tenemos. Y ver cómo la doctora Delcy ya anuncia las termoeléctricas. Pero vamos a ver ese video para volver con este segmento especial que ha dedicado a nuestra energía, nuestras energías alternativas, que las tenemos aquí, y cómo podemos resolver invirtiendo claramente y sin medidas coercitivas unilaterales, que son 1088 medidas. Vamos a ver ese video. Pero el metano no solo es un producto de la naturaleza, también lo producimos nosotros en la industria. Es un componente principal del gas natural, un combustible fósil que se extrae de las profundidades de la Tierra. El gas natural, compuesto principalmente de metano, ha sido fundamental para satisfacer nuestras necesidades energéticas durante décadas. El metano también se libera durante la producción y el transporte de carbón, petróleo y gas natural. Además, actividades humanas como la cría de ganado, el cultivo de arroz y la eliminación de residuos en vertederos contribuyen significativamente a las emisiones de metano. La producción industrial de metano se lleva a cabo a través de diferentes procesos. El más común es el reformado con vapor del gas natural, donde el metano del gas natural reacciona con vapor de
de agua a altas temperaturas para producir hidrógeno y monóxido de carbono. El metano es un componente esencial en la producción de amoníaco, un ingrediente crucial en la fabricación de fertilizantes. También se utiliza en la producción de metanol, un producto químico versátil utilizado en la fabricación de plásticos, resinas y otros productos químicos. Además de sus usos en la industria química, el metano es un combustible versátil que se utiliza en una variedad de aplicaciones. Se utiliza para generar electricidad en centrales eléctricas, proporcionar calefacción y energía a hogares y empresas, e incluso como combustible para vehículos. El metano es un componente clave en la transición hacia una economía baja en carbono. Como combustible, produce menos dióxido de carbono por unidad de energía que el carbón o el petróleo, lo que lo convierte en una alternativa más limpia para la generación de energía. En un mundo que se enfrenta a los desafíos del cambio climático, la búsqueda de fuentes de energía más limpias y sostenibles se ha vuelto más importante que nunca. En medio de esta búsqueda, el metano se presenta como una alternativa prometedora a los combustibles fósiles tradicionales. A diferencia de sus homólogos como el carbón y el petróleo, el metano, cuando se quema, libera mucho menos dióxido de carbono. Esta característica lo convierte en una opción atractiva para disminuir nuestro impacto ambiental. La eficiencia del metano como fuente de energía es otra ventaja en su aspecto ambiental. En comparación con otros combustibles fósiles, la combustión del metano produce más energía por unidad, lo que significa que podemos obtener más energía con menos emisiones. Además de su menor huella de carbono, el metano ofrece la ventaja adicional de reducir las emisiones de otros contaminantes atmosféricos dañinos. La combustión de carbón y petróleo libera contaminantes como óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y partículas que contribuyen al smog, la lluvia ácida y varios problemas respiratorios. El metano, por otro lado, se quema de manera más limpia, liberando cantidades mucho menores de estos contaminantes dañinos. Esto lo convierte en una opción más saludable para nuestro planeta y para nuestro bienestar. Además, el metano puede desempeñar un papel fundamental en la reducción de nuestras emisiones de metano. Al capturar el metano que se libera de fuentes como vertederos, minas de carbón y actividades agrícolas, podemos aprovecharlo como fuente de energía en lugar de dejar que escape a la atmósfera. Esta captura y utilización de metano no solo reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también proporciona una fuente de energía valiosa. Es una situación en la que todos ganan, tanto para el medio ambiente como para nuestras necesidades energéticas. La versatilidad del metano es otra ventaja notable. Se puede utilizar en una variedad de aplicaciones, desde la generación de electricidad hasta la calefacción de hogares y empresas, e incluso como combustible para vehículos. Esta adaptabilidad lo convierte en un activo valioso en nuestra búsqueda de un futuro energético más sostenible. Además, la infraestructura existente para el gas natural se puede adaptar para utilizar metano, lo que reduce la necesidad de grandes inversiones en nueva infraestructura. Sin embargo, es esencial reconocer que, si bien el metano ofrece ventajas ambientales significativas, no está exento de inconvenientes. El metano es un potente gas de efecto invernadero, y su liberación no controlada a la atmósfera puede tener consecuencias perjudiciales. A medida que buscamos fuentes de energía renovables y sostenibles, el metano se perfila como un actor principal, ofreciendo una gama de vías para aprovechar su potencial energético. Desde las profundidades de los vertederos hasta los confines de nuestro sistema agrícola, las oportunidades para obtener energía del metano son abundantes. Primero, el biogás de vertederos. Los vertederos, a menudo vistos como lugares ambientales negativos, se están convirtiendo cada vez más en minas de oro de energía renovable. A medida que los residuos orgánicos se descomponen en las profundidades de estos vertederos, liberan biogás, una mezcla rica en metano. Al capturar este biogás y utilizarlo como combustible para generar electricidad, calor o incluso como combustible para vehículos, podemos transformar estos centros de residuos en centros de energía. Bueno, doctor, yo quisiera que usted nos diera su apreciación, porque ahí está, pues tangiblemente, lo que ocurre en otras partes del mundo. Usted viene en este año, honor a quien honor se merece, quiero decirlo aquí en público como el equipo de producción, que viene trabajando el doctor con todo este tipo de transversalidades
como alternativas urgentes a este problema global que tenemos. Sí, bueno, y además Venezuela tiene unas reservas ingentes de gas natural, que deberíamos aprovecharlo. Está ahí. Es decir, el costo de ese gas es el costo de extraerlo, pero lo tenemos gratis, solo tenemos que extraerlo. Sí, usted no decía, igual pasa con los hidrocarburos. usted nos decía que en estos programas que hicimos especialmente que podíamos hasta vender electricidad. Podríamos vender electricidad, pero lo más rentable es generar energía eléctrica, producir cualquier cosa, puede ser cualquier cosa de metal, de madera, plástica, y vender eso. Es lo más rentable, es decir, industrializarnos y vender productos con valor agregado. Es decir, en vez de vender el gas, es mejor vender electricidad, pero mejor que vender electricidad es industrializarnos y vender productos elaborados con alto valor agregado. Entonces, el gas lo tenemos, el gas natural es una combinación de gases que incluye metano, propano, butano, pero entonces se usa sin separar los gases, tiene uso como el gas doméstico, pero se pueden separar los gases y tienen usos, cada uno de ellos tienen usos industriales específicos. Entonces, en efecto, nosotros deberíamos aprovechar para la generación eléctrica nacional el gas que tenemos y no simplemente venderlo. Si es una maravilla, como dice ahí, ¿por qué lo estamos vendiendo? Tenemos que usarlo. Si es una maravilla, tenemos que usarlo y no venderlo. Nadie vende lo que es buenísimo. Ahora, profesor, Sí. ¿no será que la cultura de lo hidráulico ha permanecido y hoy este salto es prudente? Porque no es casual que la doctora Delcy, acertadamente ya como investigadora en todos estos temas, ya haya anunciado el tema de las termoeléctricas. Bueno, son los grandes temas. las también. grandes termoeléctricas Usted nos habló una vez en uno de esos programas que era la cultura muchas veces de sectores que a lo mejor por el desconocimiento dejan de utilizar este tipo de energía. Sí, las grandes hidroeléctricas fueron un proyecto, digamos, un proyecto nacional muy grande, impulsado también con financiamiento y asesoría técnica por empresas estadounidenses, pero la motivación de los estadounidenses era aprovechar el hierro y el aluminio que había ahí. Es decir, generar la electricidad de manera económica para el hierro y el aluminio. Con el paso del tiempo, Venezuela entera depende de la electricidad de las hidroeléctricas. Y tenemos ese talón de Aquiles, debemos diversificar las fuentes de generación eléctrica. Porque si es una sola, puede suceder que hay una sequía, o puede suceder, como también tuvimos esos incidentes, que un atentado en estas represas o en los centros de generación eléctrica nos dejan sin electricidad a toda Venezuela. Entonces, es un talón de Aquiles, es una magnífica fuente de energía la hidroeléctrica. Tenemos que aprovecharla, pero es un talón de Aquiles tener todo concentrado en un solo sitio y con la debilidad que puede tener, digamos, el impacto de cambio climático. Entonces, el desarrollo de la energía termoeléctrica y, en mi opinión, de manera distribuida, es decir, que haya muchas centrales pequeñas, varias en cada estado de Venezuela, centrales pequeñas y hacer un sistema eléctrico interconectado con las hidroeléctricas, que también hay hidroeléctricas en otras partes, no solamente digamos, en la zona del Guri, interconectando las hidroeléctricas y las termoeléctricas. Pero tenemos que desarrollar con estas tecnologías la generación eléctrica con los hidrocarburos que tenemos, los tenemos en unas cantidades enormes que alcanzan, si la fuéramos a consumir en Venezuela, alcanzan para varios siglos.
Lo que pasa es que se exporta y otros países usan esta maravilla y nosotros, es decir, como decir, en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de generar, de crear plantas termoeléctricas para aprovechar el metano, y no solamente el metano. Hay un desarrollo tecnológico venezolano que fue la urimulsión. La urimulsión se creó para que, no para pecharle a los carros en sustitución de la gasolina, ni mucho menos. Se creó para plantas termoeléctricas. Ese es el objetivo específico de la urimulsión. La urimulsión ¿Puede explicar ese proceso, por favor? Sí, cómo no. Porque fíjate, los mensajes que nos llegan es agradecido para ver cómo es ese tema. Sí, fíjate, el asunto es que el petróleo pesado es demasiado espeso. Ahí tenemos petróleos extrapesados que son más espesos que la miel. Entonces, que tú pones un vaso así y no baja. Entonces, se crea esta tecnología para mezclar, digamos, antes de extraerlo en el pozo, para mezclar el petróleo pesado con agua, calentándolo, y con un surfactante, que sería como una especie de, vamos a poner jabón, como cuando tú mezclas aceite y agua, tú le pones una gotica de jabón y él se mezcla, si no, tú ves cómo están separados. Entonces se mezcla el petróleo con el agua y fluye más fácilmente. ¿Por qué? Porque le estás reduciendo la viscosidad. Entonces fluye fácilmente, lo mandas por oleoductos más fácilmente, y se desarrolló la tecnología para extraerlo y luego, para cuando llega a la planta a través del oleoducto, quemarlo directamente. O sea, no hay que separarlo del agua, sino que con técnicas de combustión se quema directamente. Tiene algunas desventajas relacionadas con el alto contenido de azufre y otros minerales que tienen nuestros crudos, pero también se han desarrollado tecnologías para separar estos componentes e incluso aprovecharlos después de la combustión. Digamos que quedan como residuos y aprovecharlos posteriormente. Entonces, la urimulsión, al principio de la era del comandante Chávez, tuvo muy mala prensa, y con razón, porque no es que la tecnología sea mala, la tecnología es excelente, la tecnología fue desarrollada por venezolanos, tenemos la patente, las patentes son de venezolanos, tenemos que sentirnos orgullosos de ese logro, pero llegó un momento, digamos, no la parte científica, sino la parte de comercialización de la urimulsión, decidieron venderlo muy barato. Y entonces, ¿qué hacía la gente que compraba urimulsión, o que hicieron muchos clientes? Compraban urimulsión, separaban el petróleo del agua y utilizaban el petróleo, y que les salía más barato comprar urimulsión que comprar el petróleo. Entonces se estaba regalando el petróleo mezclado con agua, pero se estaba regalando el petróleo, bueno, regalándolo entre comillas, se estaba vendiendo muy barato. Entonces hubo un problema de comercialización, con la sospecha de que hubo complicidad y tal de, digamos, las gerencias de la antigua PDVSA, y entonces la urimulsión cayó como en desprestigio, pero como tecnología no ha debido caer en desprestigio, sino como método el método de comercialización es lo que tuvimos que haber sustituido. Entonces, la urimulsión, por ejemplo, para generar electricidad en plantas termoeléctricas situadas en las cercanías de los pozos donde se extrae el petróleo pesado, en las cercanías, para que no tengas que transportarlo mucha distancia ni tengas que gastar energía en el transporte. Entonces, tú puedes poner plantas termoeléctricas donde extraes el petróleo, lo extraes con urimulsión y quemas, haces la combustión para generar, ¿sabes cómo es la generación eléctrica? Tú quemas, una técnica es quemar contenedores de agua, y con el vapor de agua mover las turbinas, mover turbinas. Fíjate, Entonces,
También el gas que viene asociado al petróleo y a veces de pozos que son exclusivamente de gas. Yo considero que las termoeléctricas asociadas al gas deberían estar cerca de las fuentes de donde se produce el gas. Bueno, los mensajes que nos están llegando vienen de Maracaibo, de Monaga, imaginémonos, ¿no? Por allá nos hablan de que estas son las visiones y felicitan, o sea, lo que me ponen en pocas palabras, que ojalá que dentro de esas termoeléctricas que tiene ya precisado nuestro gobierno, empiecen ya a focalizar donde está esos desarrollos. Sí, exacto. Nosotros tenemos varios... Eso es atractivo, oye, eso resolver un problema estructural de años que nadie vio, ¿cómo lo podemos hacer ahora? Nosotros tenemos agradezco, varias fuentes, digamos, de donde se extrae hidrocarburos, toda la zona occidental de la cuenca del lago Maracaibo y la zona de la faja del Orinoco, y tenemos unas reservas de gas en Oriente y hacia el mar, también hacia, digamos, casi toda la costa venezolana está ubicada cerca de de una gran reserva de gas. Entonces, poner termoeléctricas basadas en gas en la zona norte costera por ahí ya Sucre se y está tener reportando, digamos, termoeléctricas basadas en orimulsión cerca de las zonas, digamos, de la faja del Orinoco, y tener termoeléctricas basadas posiblemente en diésel o algo, en los petróleos un poco más livianos que hay en Occidente, y tener muchas termoeléctricas con un sistema interconectado es lo mejor desde el punto de vista de la seguridad, porque falla una, pero con el sistema interconectado tienes todas. Pues si tú concentras todo en una gran termoeléctrica, también es un problema parecido al que tenemos ahora, todo concentrado en una gran hidroeléctrica. Diversificar esa tecnología en todo el país. Exactamente. Entonces yo creo que desde el punto de vista estratégico, que nos hace falta, eso lo tenía mucho el comandante Chávez, que agarraba un mapa de Venezuela y decía, esta región aquí, hacemos esto, esta es la zona, digamos, de la faja del Orinoco, etc. Nosotros tenemos que hacer eso en el tema eléctrico. Es decir, aquí en esta zona de Oriente vamos a hacer termoeléctricas con el gas que hay en la zona de Paria y toda esta digamos, grandes reservas de gas que hay por ahí. En la zona de Paraguaná, frente al estado Falcón, hay grandes reservas de gas, ahí poner termoeléctricas basadas en gas. En la zona al norte del río Orinoco, poner termoeléctricas basadas posiblemente en orimulsión. Esto es una sugerencia, ¿no? También hay gas asociado y todo eso. Entonces, si tú pones, digamos, generación basada en orimulsión cerca de los pozos de petróleo pesado y extrapesado, entonces tú vas a reducir costos de transporte. Entonces, ahí mismo lo extraes y inmediatamente lo quemas. No, y impacta en todas esas poblaciones y en esos estados que podemos lograr en tiempo real dar solución. En la zona andina hay hidroeléctricas también, como la Vueltosa, y hay otras hidroeléctricas, pero también se pueden hacer termoeléctricas. No, yo siento que eso tiene que ver, porque este programa nació para eso. Vamos a cumplir 11 años a nivel estratégico. Yo no soy comunicador, nosotros somos a nivel estratégico. No, pues que hay malas experiencias, de verdad. Nosotros tenemos un programa estratégico que busca de la investigación de todos nuestros invitados. Logramos siempre tener este tipo de propuestas para la defensa, la seguridad y por supuesto el desarrollo nacional. ¿Por qué? Porque tenemos 1088 medidas. Nosotros nacimos en ese impacto de cómo lograr impactar en la conciencia de las personas que empezamos siendo un enemigo inusual, que no somos enemigos de nadie, es un pueblo de paz, es un pueblo de tranquilidad, y se han convertido ya en unas medidas que es una gran carga, que hoy la doctora Delcy meridianamente está abocada constitucionalmente a lograr bajar esas asimetrías. Y contigo, ¿verdad, sí, Emilio? Ya que era una deuda, una deuda. Yo te dije la semana pasada cuando te dejamos esperar, porque ahí tenemos contenido audiovisual de lo que ocurre en otras partes del mundo.
Y quiero agradecerte públicamente. Una de las cosas que tenemos que considerar es tratar de no escuchar los cantos de sirena, los cantos de sirena de las energías solares y las energías eólicas. ¿Por qué? Si tenemos tanta energía hidroeléctrica, tenemos tantos hidrocarburos, ¿por qué vamos a utilizar energía solar? Es que durante 100 años no vamos a necesitar utilizar granjas de energía. Ojo, si tú en tu casa tú pones una lámpara con un panel solar, eso está bien, porque estás utilizando la energía solar para un electrodoméstico, por ejemplo. Pero hacer unas granjas de varias hectáreas solares con una inversión similar a hacer una buena termoeléctrica, que además la energía solar funciona de día nada más. Entonces el ecosistema y el sistema termoeléctrico funciona a las 24 horas. El ecosistema hoy del patrón energético, tenemos que aprovechar el gas, tenemos que aprovechar inclusive nuestro petróleo y también toda esa visión de la hidroeléctrica. Las hidroeléctricas y los hidrocarburos, eso es lo que tenemos que hacer. La energía solar y eólica, por lo menos la energía solar basada en esas grandes extensiones de terreno que son un crimen ecológico, paisajístico, además contaminan. Ha habido casos de que un huracán o una vaguada deja los paneles solares por el piso y esos tienen elementos contaminantes, tienen cadmio, tienen plomo, tienen una cantidad de cosas que nosotros tenemos que cuidarnos también de eso. Y nosotros tenemos, fíjate tú, el sentido histórico. Si nosotros podemos generar electricidad con hidroeléctricas y termoeléctricas basadas en nuestros hidrocarburos durante 100 años, te aseguro que de aquí a 100 años esa tecnología solar, eso va a desaparecer. Pero fíjate, eso va a desaparecer. Pero vamos a ir a una pausa. Pero déjame terminar claro. Punto. Porque la energía solar se va a aprovechar en los mismos edificios, no con granjas. Hasta hay incluso proyectos de investigación para hacer pintura. Pintura para que tú puedes pintar los edificios para que tengan capacidad de generación eléctrica. Pinturas, techos, todo eso sí, yo creo que tiene más sentido. Pero talar, como quieren hacer en el sur de España, talar hectáreas y hectáreas de olivares centenarios que producen aceituna y aceite de oliva y todo eso, para poner paneles solares, eso es un crimen. Sí, lo que pasa es que es un crimen. Entonces nosotros en Venezuela, que ha habido por ahí cantos de sirena diciendo que tenemos que, e incluso llegamos a poner como hay bastante viento en La Guajira y en Paraguaná, a poner experimentalmente unos generadores eléctricos digamos, eólicos. Pero esos son inversiones que no necesitamos. Necesitamos termoeléctricas, necesitamos hidroeléctricas y la energía solar y eólica. Bueno, si un privado quiere hacerlo, está en su derecho, tiene un terreno y tal. Si cumple con las normas ambientales, pues si un privado quiere hacerlo. El ecosistema atractivo entonces es nuestra energía, igualmente la hidroeléctrica. Yo te invito hidroeléctrica a una pausa, y termoeléctrica basada en nuestros hidrocarburos. Te dejo una pregunta también porque estamos hablando de gas metano. Voy a ir a una pausa. Nosotros tenemos bastantes vertederos hoy procesando. Esas son zonas también que generan también gas metano, pero cuando vengamos, porque está también lo que aprovechan otros países del mundo, es hoy afianzarnos con estas nuevas tecnologías que da más. Mira, lo que pasa es que Europa es complejo la situación que tiene. El estrecho de Hormuz cerrado, la gasolina sube, no tienen petróleo. Entonces imaginémonos hoy la complejidad que tienen allá y lo atractivo que es la Venezuela de hoy. Vamos a ir a una pausa, Emilio, porque vamos a continuar con estos temas.
a todas y todos en esa fórmula perfecta que es construir una comunicación diferente. Saludar a la Reserva Activa, Movimiento Social Reserva Activa, a nuestro general y jefe Suárez Churio, igualmente al general de división Wilfredo Figueroa. Saludar desde aquí, como siempre, un esfuerzo permanente. Creo que ellos salen los martes a las 7:30, todos los martes, el programa Reserva Activa, y volvemos, apreciado profesor, con esta visión de cómo la Venezuela de hoy, en renacer, en esperanza perfecta, tenemos todo lo atractivo que nos da ese Dios, que ilumina a nuestra presidenta, la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, y a todo nuestro pueblo. Yo quisiera invitarlo a ver 2 cápsulas, 2 videos que tenemos ahí, que van concatenados con todo esto. Vamos a ver esas cápsulas. Nuestro país necesita energía. Se estima que en 2040 la demanda aumentará 56% respecto al consumo actual. ¿Cómo garantizar este suministro a las futuras generaciones? En enero de 2022, la potencia instalada en el Sistema Eléctrico Nacional, que abastece a casi la totalidad de la población de Chile, alcanzó los 31.466 megawatts de energía. El 57% corresponde a energías renovables, mientras que el 43% corresponde a fuentes térmicas como el carbón, petróleo y gas natural. Cada vez necesitamos más energía para vivir. Es decir, necesitamos nuevas fuentes de energía para calentar nuestros hogares, necesitamos nuevas fuentes de energía para movilizarnos, y cada vez el requerimiento de las poblaciones rurales y urbanas es más grande. Por lo tanto, el desafío del sistema energético de convertirse en aquel accesible, seguro y sustentable es gigantesco. Vamos a necesitar más energía, y una de las cosas es esta gran demanda que se ve de electricidad, ¿ok? Entonces ahí es donde el gas natural juega un rol muy importante en la generación eléctrica. Chile debiese transitar en un plazo de 10, 15, 20 años a un mundo donde toda la generación eléctrica sea renovable. El único motivo por el cual no tenemos hoy día toda la energía solar es que es intermitente. Entonces, lo único que impide que lleguemos a ser full renovable es que el costo de almacenaje de energía baje. Mientras no se desarrolle una matriz de almacenamiento suficiente que permita suplir la falta de energía de las renovables cuando ya no están, tenemos que tener esa base de las plantas de centrales térmicas que están todavía disponibles. Ahora, la pelea es entre carbón, petróleo y gas, y lamentablemente sigue estando el carbón muy presente. El gas natural en este minuto, que al país llega a través de los terminales, llega como GNL, podemos hablar que es un suministro seguro. Con la sustitución del carbón, el sector eléctrico en su conjunto contribuiría a resolver un 68% de la brecha que separa a Chile de la meta de reducción de emisiones comprometida al año 2030. Las transiciones energéticas o la transición hacia la carbono neutralidad obviamente tiene metas, y hoy día en Chile tenemos compromisos. Entonces decimos, bueno, ¿cuánto tiempo tiene que operar cierto combustible o cierto energético y traspasar hacia otro? Y eso es justamente lo que tenemos que transitar entre todos. Y somos vistos y somos considerados como un país con una alta ambición climática. Las granjas, el corazón de nuestra producción de alimentos, también albergan un enorme potencial de energía a partir del metano. El estiércol animal, los residuos de cultivos y otros materiales orgánicos generados en las operaciones agrícolas pueden procesarse en digestores anaeróbicos. Estos digestores proporcionan un entorno sin oxígeno donde los microorganismos descomponen la materia orgánica, liberando biogás rico en metano. Este biogás se puede utilizar para generar electricidad, proporcionar calor a los edificios de las granjas o incluso actualizarlo a gas natural renovable. Tercero, el hidrato de metano. En las frías profundidades de nuestros océanos y en el permafrost, una forma única de metano conocida como hidrato de metano se encuentra atrapada dentro de una estructura cristalina parecida al hielo. Estos hidratos de metano representan una vasta reserva potencial de energía que se estima que contiene más carbono que todas las demás fuentes de combustibles fósiles juntas. Sin embargo, la extracción de hidrato de metano presenta desafíos técnicos y ambientales importantes. Se están realizando investigaciones y desarrollos continuos para desarrollar tecnologías que permitan la extracción segura y ambientalmente responsable de esta fuente de energía potencial. Cuarto, el drenaje de minas de carbón.
Las minas de carbón, conocidas por sus asociaciones con los combustibles fósiles, también pueden ser fuentes inesperadas de energía a partir del metano. El metano de las minas de carbón, CMM, se libera durante las operaciones mineras de carbón y representa un peligro tanto para la seguridad como para el medio ambiente. Al capturar y utilizar CMM, podemos mitigar estos riesgos y al mismo tiempo aprovechar una fuente de energía valiosa. CMM se puede utilizar para generar electricidad, proporcionar calor o incluso convertirse en otros productos químicos útiles. Quinto, las aguas residuales. Incluso nuestras aguas residuales albergan el potencial de la energía del metano. A lo largo de este viaje, hemos descubierto el potencial oculto del metano, una fuerza invisible con la capacidad de cambiar nuestro panorama energético. Desde sus orígenes naturales hasta sus diversas aplicaciones industriales, el metano se presenta como una alternativa viable y prometedora a los combustibles fósiles tradicionales. Al comprender los beneficios, los desafíos y las diversas formas en que podemos aprovechar el poder del metano, podemos tomar decisiones informadas sobre nuestro futuro energético. Al adoptar fuentes de energía alternativas como el metano, podemos allanar el camino hacia un mundo más sostenible y reducir nuestra huella de carbono colectiva. Únase a la conversación y comparta sus pensamientos sobre el papel del metano en la configuración de un futuro más verde. Fíjense, esto es importante porque fue adrede, usted lo sabe muy bien, ahorita estábamos conversando, aquí no tenemos ni teleprompter, ni libreto, ni nada, ¿no? Ver cómo otros países construyen su patrón energético. Son ecosistemas, pero el nuestro es diferente y por eso es que volvemos al relieve de nuestro gas natural, el gas metano, que hasta en cualquier depositaria de residuos sólidos, eso genera gas. O sea, podemos tenerlo por nuestro, como usted lo dijo, con la emulsión. Si nosotros somos un país atractivo para construir un ecosistema eléctrico, y ahí va la pregunta, que sea inexpugnable ante cualquier amenaza, puede ser el cambio climático u otras amenazas que puedan venir, profesor. Sí, exactamente. Tremenda tesis lo que vimos ahí de lo que se está haciendo en Chile puede ser bueno para ellos, pero es exactamente lo que no debemos hacer en Venezuela. Es como si nosotros quisiéramos, estuviéramos empeñados en sembrar aquí durazno, manzana, pera. No, eso que lo siembren en Chile. Nosotros tenemos que sembrar mango, lechosa y guayaba. Entonces, nosotros tenemos una realidad completamente diferente, que nosotros sí tenemos reservas de hidrocarburos que ellos no tienen. Y tenemos un potencial hidroeléctrico que ellos no tienen. Ellos tienen pueden hacer algunos desarrollos hidroeléctricos menores, pero no digamos, de la magnitud de la que tenemos aquí o la que tienen en Brasil, Argentina, con esa gran represa Iguazú y otras represas. Entonces, nosotros no podemos pensar que tenemos que desarrollar las energías alternativas porque estamos contaminando el planeta. Nosotros no estamos contaminando el planeta. El planeta lo está contaminando el capitalismo, es decir, la superproducción, el consumismo, las guerras. Yo siempre pongo el ejemplo de que en un choque de dos carros, de llegar y decir, no, la culpa es de la gasolina que movía los carros. Eso no tiene sentido. Decir que el problema del cambio de los gases de efecto invernadero son culpa de los hidrocarburos, eso no tiene sentido. Es culpa de quien quemó los hidrocarburos en exceso, porque hace falta energía para vivir, inclusive para sembrar. O sea, tú necesitas mover tractores, Ahora, profesor, una cantidad de cosas. El costo que nosotros deberíamos para el mantenimiento, porque como en la nueva ley, quiero saludar los mensajes al doctor Eduardo Díaz, que me envió un saludo de la Sociedad Bolivariana, de Venezuela, general Pompeyo Torrealba también, presidente de la sociedad, y todos los que están viendo ahorita, porque de Sucre me cargan aquí, Huaca,
imagínate, por allá Cariaco, todo están viendo el programa. Es decir, el costo de mantener todo este sistema sería, ¿cómo usted lo ve? Menos costoso. ¿Cuál que sistema, perdón? todo lo que estamos hablando del tema del gas metano, del petróleo, todo, utilizar todo este tipo de recursos nuestros, el costo sería mucho menor de lo que uno ve con la experiencia de Chile y otros países más, porque el caso de Europa también. Bueno, fíjate. ¿Cómo usted ve la visión ahí? Hay que tener, como decía antes, una visión histórica y estratégica. Claro, claro. Nosotros tenemos hierro, tenemos aluminio, tenemos incluso hasta unas reservas de cobre suficientes para el desarrollo del país. Tenemos los hidrocarburos. Entonces, no tenemos las tierras raras que se usan para los paneles solares y para los molinos de generación eléctrica por viento, eólica. Entonces, nosotros tenemos los materiales para construir las turbinas. Tenemos hierro, aluminio, tenemos vanadio para hacer aleaciones. Podemos hacer las turbinas, tenemos los hidrocarburos, es decir, podemos con materiales que hay en esta tierra generar electricidad por lo menos por 200 años. Entonces, nosotros no podemos comparar nuestra realidad con la realidad de Europa, que están desesperados porque no tienen hidrocarburos, tienen que comprarlos, o con la realidad en algunos países latinoamericanos que tienen que comprar los hidrocarburos. Nosotros los tenemos. Incluso nos podemos convertir en una gran potencia energética, pero de generación eléctrica en el país. ¿Qué significa eso? Si nosotros generamos grandes cantidades de energía a bajo costo en el país, nos constituimos en un destino ideal para las inversiones industriales. Fíjate, quiero darte... Entonces, en este momento que en Europa están quebrando las empresas porque no quieren comprar el gas ruso, en Alemania ha sido una masacre de empresas y de industrias. Nosotros podemos tener esa posibilidad de vender la electricidad económica para que se instalen aquí. Fíjese, usted nos ha dado en estos programas anteriores, yo quiero preguntarle al director, ojo con esto, si tenemos el video del tren, por favor, camarógrafo. Vamos a preguntarle al teniente Mejía, ¿tenemos el video del metro ahí? Esta gran ciudad tiene un corazón que late al ritmo de su gente. Y desde hace 49 años, ese corazón se mueve bajo nuestros pies. El 8 de agosto de 1977 nació una visión de futuro. Una red de rieles y cables transformó la movilidad de la capital. Cerca de 5 décadas conectando vidas, historias y destinos, sembrando en cada rincón la histórica cultura metro, civismo, respeto y orgullo caraqueño. Hoy, miramos al futuro con el firme compromiso de seguir avanzando junto a ti. 49 años siendo la columna vertebral de nuestra ciudad. Metro de Caracas. Se mueve contigo. Fíjate, ahí tenemos un ejemplo para conectar la vida. ¿Por qué nosotros requerimos electricidad? El sistema de trenes. También, todo un proyecto que tenemos aquí, las termoeléctricas pueden ser esa vía. Todo ese sistema que estamos creando para desconectarnos un poco de lo hídrico, profesor. Sí. Ahí tenemos un ejemplo. Es que todo necesita electricidad, todo. Incluso la producción agrícola. La producción agrícola necesita energía, por no decir electricidad, pero los tractores se mueven con diésel, con hidrocarburos, o digamos, tenemos que procesar los alimentos en las industrias que utilizan electricidad. Es decir, todo necesita electricidad. Y el transporte, por supuesto, el metro utiliza la energía eléctrica directamente. Los metrobuses son de gasolina o de diésel, pero podrían ser eléctricos también. Entonces hay que generar energía eléctrica para transporte o para la industria y para los hogares.
energía doméstica, para un consumo doméstico. Entonces, nosotros tenemos que incrementar nuestro potencial. Nosotros tenemos que tener un plan de incremento de nuestro potencial eléctrico. No que si 600 megavatios, 200, no. Yo creo que no sería descabellado sentarse en una mesa y decir, vamos a triplicar nuestra generación eléctrica. Vamos a triplicarla. ¿Por qué? Porque eso se va a usar. Se va a usar con inversiones, posiblemente inversiones extranjeras. Fíjate, una idea, ¿por qué no se crean unas zonas industriales especiales, que se llaman zonas económicas especiales, pero a mí me gusta más decirle zonas industriales especiales, porque las mejores son las industriales, no zonas especiales para importar ni nada de eso, zonas industriales especiales. Esas zonas industriales especiales, uno puede decir, bueno, mira, a inversionistas extranjeros, tú, ahí abajo está el petróleo, puede ser en la zona de la faja del Orinoco. Nosotros te damos una concesión para que tú lo extraigas para uso dentro de esa zona industrial especial, para tú generar electricidad, y ahí pones una cantidad digamos, de componentes de una industria. Y eso se puede hacer. Es fácil proponerlo, y nos convertiríamos en una potencia energética y en consecuencia potencia industrial si nosotros orientamos esto. El hierro, incidentalmente, el hierro y el aluminio están cerca de la faja del Orinoco, están relativamente cerca. Entonces, nosotros el tema energético tenemos que abordarlo con hidrocarburos e hidroeléctrica en grandes cantidades. Está muy bien esto de Tocoma y Macagua, me parece excelente, pero tenemos que hacer un enorme plan de desarrollo termoeléctrico y distribuido en toda Venezuela. Fíjate, ahí ya la Asamblea Nacional nos generó en la ley algo que la inversión privada puede participar en esto de la electricidad. Quiero saludar al doctor Jorge Rodríguez, igualmente a todas las diputadas y diputados, porque son estos elementos conceptuales que tú estás concatenado, Emilio, con una nueva realidad estratégica. Por eso es que la investigación tiene que ser prospectiva, a corto y mediano plazo. Y por eso es que desde aquí siempre felicitar a nuestros invitados y felicitarnos a esta televisora con el Johnny Morales. Los detalles, aquí tenemos al Teniente Mejía, tenemos a todo este equipo perfecto, que vamos hacia una comunicación diferente, agradecer todos los mensajes que nos llegan. Por ahí está también el sargento Villarroel y todos estos sargentos que están aquí. Yo te invito a irnos a una pausa, profesor, porque tenemos que también tocar el tema del cambio climático y cómo transversalmente en estos tres segmentos hemos estudiado la armonía entre la energía nuestra, el ambiente, porque para ello también hay grandes filtros que evitan también todo este tipo de contaminaciones. Y lo hemos discutido aquí con usted y con el profesor Víctor Teotisco. Vamos a ir rapidito a una pausa, no se separe. Jaime, está el sargento Jaime, está Rodríguez, está Méndez, todo el equipo perfecto, ¿vale? De lo que es hoy una alternativa comunicacional. Y no podía faltar que en este último segmento que vamos a hablar de los balances, conclusiones de lo que hoy es energía versus cambio climático. Ahí tenemos un video del cambio climático, pero a lo nuestro, por eso es que lo hicimos. Y vamos a tener ahora una gran cantidad de programas que vamos a tener otros modelos de ecosistemas eléctricos que están utilizando los demás países. Pusimos uno hoy, pero ver lo atractivo que somos hoy y a lo nuestro. Podemos ir mitigando eso que vamos a ver ahorita, que es el cambio climático, con gas metano, con gas natural y con otra fuente de energía que logremos
a los venezolanos tener todo un sistema eléctrico de verdad adaptado a los nuevos tiempos. Vamos a ver este video del cambio climático. 2050, el año en el que el cambio climático tocará cada aspecto de nuestras vidas. Parece que 2050 está a años luz, ¿verdad? Pero la verdad es que está mucho más cerca de lo que imaginamos. Cada decisión que tomemos hoy será como una semilla, puede crecer y dar frutos para un futuro sostenible, o convertirse en una raíz podrida que traiga consigo problemas que marcarán a las próximas generaciones. Hablemos claro, el cambio climático no es solo un problema ambiental. Es un desafío global que afectará todo lo que conocemos, desde cómo comemos hasta dónde vivimos, desde nuestra salud hasta nuestras economías. Pero, antes de entrar en pánico, quiero que me acompañes en este viaje al futuro. Vamos a imaginar cómo será el mundo en 2050 si seguimos por el mismo camino. No para asustarte, sino para entender por qué ahora, más que nunca, es momento de actuar. Un planeta bajo presión. Primero, las malas noticias. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC, ha sido muy claro: si no reducimos drásticamente nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, las temperaturas globales podrían aumentar más de 2 grados para 2050. Puede que pienses, 2 grados no suenan tan mal, ¿no? Pero en este caso, cada décima de grado cuenta. Con ese aumento, el nivel del mar seguirá subiendo. Más de 570 ciudades estarán en riesgo de inundaciones constantes. Lugares icónicos como Nueva York, Shanghái y Mumbai podrían quedar sumergidos en agua. Ahora imagina comunidades enteras desplazándose, compitiendo por espacio y recursos en un mundo que ya se siente abarrotado. Los eventos extremos que hoy parecen excepcionales, como huracanes, incendios o sequías, serán la norma. Sequías que devoran cosechas, incendios que arrasan bosques y huracanes que dejan a miles sin hogar. Y cuando el entorno cambia a este ritmo, no solo pierden los paisajes. También pierden los animales. Los arrecifes de coral podrían desaparecer casi por completo. Especies como los osos polares o los anfibios no tendrán tiempo para adaptarse. Y aunque esto suene como una tragedia para los amantes de la naturaleza, nos afecta a todos. Sin biodiversidad, nuestra capacidad de acceder a agua limpia o a alimentos saludables también se verá comprometida. El precio que pagaremos. Pero el impacto no será solo ambiental. También cambiará la forma en que vivimos y trabajamos. El cambio climático podría reducir el crecimiento económico mundial en un 20% para 2050. Esto no es una estadística cualquiera, significa menos empleos, más pobreza y un mundo donde las desigualdades serán aún más marcadas. Por ejemplo, mientras economías fuertes como las de Estados Unidos o Europa podrían perder un 11% de sus ingresos, países más vulnerables como los de África o el sur de Asia podrían enfrentar una reducción del 22%. En un planeta más caliente y menos equitativo, más de 140 millones de personas se convertirán en refugiados climáticos. Personas obligadas a abandonar sus hogares en busca de un lugar seguro. Y sabemos que estos desplazamientos no son solo números. Implican conflictos, inestabilidad política y una presión inimaginable en regiones que ya están al límite. Ahora, suma a esto la crisis alimentaria. Con sequías y fenómenos extremos, los cultivos se reducirán y los precios de los alimentos subirán. Bueno, profesor, ese es ese gran problema que tenemos, que sobrevienen niños, sobrevienen inundaciones, sobreviene todo un sinfín de consecuencias. Y usted lo dijo, quiero agradecerle, ¿verdad?, epistémicamente, cuando uno habla del gran consumismo, del tema de la industrialización, cuando no se tiene una planificación mundial de lo que genera como impacto los gases invernaderos, todo un sinfín de consecuencias que hoy nosotros más bien a lo venezolano, nuestro sistema eléctrico tiene que ir construyendo, como lo estamos haciendo, hacia lo que es la armonización y el respeto del equilibrio de nuestra Pachamama. ¿Qué podemos decir? Ya voy culminando. Quiero agradecerle, Bueno, ¿verdad?, un programa especial hoy.
lo primero que yo diría con respecto a esto es que tenemos que sacarnos el chip de la cabeza de que el problema, el cambio climático es por el CO2. Eso tenemos, o por los hidrocarburos. Tenemos que sacarnos ese chip de la cabeza. Efectivamente, hay un problema de gases de efecto invernadero y el CO2 es uno de ellos, y el metano es otro, por cierto. Pero el asunto es que no es que el CO2 sea el culpable es el que generó el CO2. No, ni siquiera el que produjo los hidrocarburos, sino los que están consumiendo unas cantidades enormes de energía. Tú vas a una ciudad, no sé, como Tokio, y eso está más iluminado de noche que de día. O sea, la cantidad de energía eléctrica que ellos gastan es desmesurada. En Estados Unidos se gasta una cantidad de energía desmesurada. Las guerras gastan una cantidad, y además para matarse. Ni siquiera para el bien, sino para matarse. Las guerras se gasta energía para matarse. Las modas, el consumismo, el hecho de que alguien compre algo y el año siguiente, estando bien esa prenda de vestir, ese calzado, estando bien, no lo usa porque ya pasó de moda. El hecho de que uno no repare las cosas, no haga reparaciones, sino que compra nuevo. Y todo eso hace que se produzca una cantidad enorme de energía. El aire acondicionado, eso merece un capítulo aparte. Pudiendo tener una arquitectura orientada a aprovechar la brisa y tratar de evitar que se produzcan esos calorones en primer término, tener techos altos, tener cámaras de aislamiento entre el techo y el techo de la vivienda, el techo de la casa y el techo de la vivienda, propiamente dicho. Existe una gran cantidad de cosas que se podrían hacer para reducir el consumo eléctrico. Entonces, uno ve ese programa, ese video que dice, para el año 2050 incrementaremos 40% de energía eléctrica. Eso es lo que está mal. Deberíamos reducir el consumo eléctrico para el año 2050. Ahora, pero ¿cómo usted ve esa no decir que ahora lo vamos eso que falta, hace falta poner paneles solares. Para eso que falta, no, tenemos que reducir la producción, el consumismo. Y con eso se reduce la producción eléctrica. Había un enfoque, ¿es cambiar el clima o el sistema? ¿No? Me recuerdo el acuerdo de Kioto. Mira, en el futuro, todo el mundo, clase media, se moviliza en vehículos, posiblemente en vehículos de su propiedad. Tú te estás desplazando de un sitio a otro en un vehículo y el vehículo pesa 1 tonelada y tú pesas, ponle 70, 80 kilos. Bueno, la gasolina se está gastando para mover el carro, no para moverte a ti, principalmente. Entonces, la gasolina está gastándose para mover 1 tonelada más 80, más 70 kilos. Entonces, tenemos que tener más transporte público. Tenemos que tener más uso de sistemas de locomoción, de tracción de sangre, como dicen, ¿no? O sea, bicicletas, caminar, vivir cerca del trabajo. Es decir, hay que hacer una cantidad el futuro se va a ver, esto de los carros que tiene cada quien, se va a ver como una barbaridad histórica. Bueno, pero fíjate, ahí va lo que vimos la vez pasada, porque eso se propuso dentro de producción, que es el sistema público nuestro de transporte. Por eso es que hay que ir y felicitar a los trabajadores y los trabajadores del metro de Caracas, pero así como el metro, todo el sistema de transporte público, porque nosotros tenemos que ir hacia allá, hacia lo que es ese rompimiento paradigmático, el tema de los trenes, que hay que continuar ahora en la Venezuela que renace, que ya están las vías ahí. Son
esquemas que yo quisiera también... También no solo el transporte, sino el hecho de que las grandes ciudades son grandes captadoras de calor y lo liberan. Entonces, lo liberan por las noches, por ejemplo. Entonces, el desarrollo urbano tiene graves consecuencias en el cambio climático. El desarrollo urbano, las guerras, las modas, el consumismo, la arquitectura no orientada a producir un ambiente, digamos, que no tenga calor, para que el aire acondicionado se use menos o no se use. Entonces, todo eso que es producto de la acción, digamos, de la ambición, de la acumulación de capital, es lo que está destruyendo el planeta, no el CO2. El CO2 es la consecuencia. Entonces, nos tienen el cerebro lavado con que el CO2 y que usemos paneles solares y energía eólica, que además, para producir los paneles solares y esos todos los materiales, las tierras raras y todo eso de los molinos para energía eólica, se utiliza una gran cantidad de energía. Es decir, la energía no se libera en ese momento, digamos, el CO2 no se libera en ese momento que se está usando el panel solar, pero se liberó antes cuando se estaba produciendo. Entonces, todos son cantos de sirena, y en el fondo es lavarle la cara al capitalismo y al consumismo y digamos, el tema ese del crecimiento económico, que es una de las bases, digamos, casi que teóricas del capitalismo. Tiene que haber crecimiento económico. No tiene que haber crecimiento económico, tiene que haber crecimiento humano, y tenemos que reducir el consumo eléctrico. El papel de las comunas hoy, profesor, que yo sé que usted ha tenido un trabajo. Bueno, los circuitos comunales. Fíjate, igualmente los condominios hoy, que son parte de lo que es hoy la realidad y la aceptación de todo como está concebido. ¿Cómo impacta en la energía los consejos comunales y las relaciones comunales? Si buena parte de las relaciones económicas que llevan a cabo las personas que viven en esa comuna se realizan internamente, entonces hay un ahorro de energía. Te voy a poner un ejemplo. Que es un ejemplo real. Tú lo has dicho varias veces. Te voy a poner un ejemplo real. Por eso es que me alegra. El problema, una persona que yo conocía producía, no recuerdo cuál era el rubro, yuca o algo así. Entonces se iba al mercado municipal, tenía que llevarlo en su carro o en su camión al mercado municipal, y la gente que estaba necesitando yuca iba al mercado a comprar la yuca. Imagínate el traslado de la yuca hacia el mercado municipal y después de vuelta hacia las casas. ¿Por qué no hay un comercio directo para que la yuca, el que produce yuca, le venda directamente la yuca a la persona que la necesita? ¿Por qué eso no existe? Porque hay, digamos, la manipulación social para que, digamos, la persona que está en el mercado comprando y vendiendo gane dinero a costillas de toda la gente, que al final somos los que pagamos esa diferencia de dinero. Y entonces imagínate el impacto en el cambio climático. Uso de gasolina para llevar la yuca y uso de gasolina. Y esto es un ejemplo minúsculo. Entonces, las relaciones directas entre los vecinos de una comuna son eficientes energéticamente. No solamente van a ser eficientes económicamente para las personas, sino que son eficientes energéticamente. Que inevitablemente hay que ir a comprar cosas fuera del ámbito comunal, claro, por supuesto. Pero el asunto es tratar de reducirlo en la medida de lo posible. Es decir, fomentar el intercambio, la moneda comunal, que nada más va a funcionar en esa comuna, y fomentar el intercambio entre las personas. Entonces, eso es otro de los elementos
que estamos necesitando. Si nosotros producimos la mayor cantidad de bienes posibles en Venezuela, no tenemos que importarlos, eso es eficiente energéticamente. ¿Por qué? Porque se reduce el número de envíos por avión, por barco, que hacen falta para esos bienes que podríamos consumir, producir y consumir localmente. Es decir, el tema económico y el tema energético están imbricados. Y entonces, hacer más eficiente el tema económico es hacer más eficiente el tema energético y viceversa. Fíjate, toda una armonización entre la producción, la independencia, la soberanía, valores epistémicos también, que hay que ir teniendo presente ante todo esto. Bueno, ya estamos culminando el programa, profesor. Quiero agradecerle, de verdad, que usted haya tomado esta tarea, porque es un programa académico. Quiero agradecerle, no sé si usted quería terminar con... Bueno, básicamente, como resumen, tenemos que orientarnos al desarrollo de la energía termoeléctrica como elemento para protegernos de posibles problemas ambientales que pudieran ocasionar sequías que nos priven de la energía hidroeléctrica. Pero la energía hidroeléctrica es muy buena mientras suceda lo que sucede casi todos los años, que hay agua suficiente. Entonces es muy eficiente, pero tenemos que tener como decir, un backup, ¿no? Y que el problema energético mundial no es culpa de los hidrocarburos, ni del CO2, ni de eso, es culpa del gasto excesivo de energía innecesario que es motivado por, digamos, la ambición de ganancia y de acumulación de capital. Entonces, tenemos que estar claros en esas cosas para que no estemos escuchando canto de sirena ni que nos estén, digamos, manipulando indebidamente. Bueno, profesor, quiero agradecerle, espero que pasen un feliz día, nos vemos en otra oportunidad, este programa especial con el doctor Emilio Hernández. Hasta luego y que pasen un feliz día.